Bienvenido a esta nueva edición en la cual vamos a revisar los depósitos a plazo, pero ya un poco más con la renta fija y poder enseñar y explicar algunas alternativas de inversión que hay un poquito más sofisticadas dentro de activos de bajo riesgo, pero un poquito más sofisticadas que los depósitos a plazo. Y acá tenemos justamente a Daniel que nos acompaña siempre, pero él es un experto en renta fija, un experto en este tipo de activos, así que acá nos va a explicar, digamos, en una presentación cómo se está viendo, digamos, el panorama a nivel de este activo para el nivel local. Así que acá la bienvenida, Daniel. Muchas gracias. Hola Ulises, ¿qué tal? Efectivamente, la idea acá es dar luces de las alternativas que hay a los depósitos a plazo, a los money market, a los fondos mutuos tradicionales. Y para eso vamos a repasar un poquito lo que está pasando en la renta fija, qué niveles de tasas hay dando vuelta, qué retornos hay dando vuelta. Así que vamos nomás y esperemos poder bajar eso y que tengan una idea de las alternativas de inversión en renta fija conservadoras que hay. Así es, y de hecho, bueno, es un instrumento que ha estado, digamos, un poco apetecido por el mercado, yo creo, por el tema justamente de las turbulencias, en donde la gente empieza a preocuparse cuando no tiene, digamos, cierta protección en sus portafolios. Así que acá ya empezamos con la presentación y ahí cuéntanos, Daniel, de qué se trata esta lámina. Bueno, para partir un poquito de arriba, súper rápido, un poco ver lo que está pasando con las dos grandes variables de la economía americana, estadounidense, que es las proyecciones de PIB, de crecimiento, que acá está por el Atlanta GDP Now, que en un minuto repentinamente por el tema tarifario se fue a negativo. Efectivamente, el primer trimestre fue negativo el crecimiento, pero rápidamente este pronóstico de PIB hacia adelante de la Atlanta Fed se volteó y ya vuelve a niveles más bien normales, del casi el 2%. Entonces, pareciera ser que el impacto tarifario como que no es que va quedando atrás, sino que más bien fue más susto que realidad. Y por otro lado tenemos qué ha pasado con la inflación, que es otro tema muy relevante desde el punto de vista económico americano, y lo que vemos acá es que en un principio se pensaba que todo el tema tarifario era muy, muy inflacionario, pero los datos también han sido más bien de inflaciones más bien más bajas que lo esperado. Entonces, tenemos un crecimiento que pegó un susto, pero vuelve a un nivel un poquito más bajo, una desaceleración, no recesión parece, y por otro lado una inflación que más allá de que pudiera repuntar puntualmente algún mes, en realidad lo que vemos es una inflación que está más bien revirtiéndose. Así es, de hecho, bueno, justamente como mencionaste, los datos de inflación de Estados Unidos fueron a la baja y los pronósticos de la medida que aparece ahí, el PCE, que es la que ocupa justamente la Reserva Federal, también se estima con estos datos ya de IPC y de IPP que ocupan en Estados Unidos para esta métrica, también dice que van a la baja. Así que muy asertivo ahí el diagnóstico. Y acá un Y poco lo que acá, tenemos son los niveles de tasa, y ahí tenemos en el gráfico a la izquierda lo que ha pasado con el Treasury 10, que ha pivoteado entre 4, 4 y medio más o menos, hoy día en niveles de más o menos 4,30, eh, estable dentro de su gravedad, digamos, y está bastante en línea con el crecimiento nominal de Estados Unidos, que también está convergiendo en torno al 4, 4,5%. De ahí vamos a ver un poco si es un buen nivel de tasa o no, que esto no importa mucho porque en el fondo esta es la real base para todo el resto de las tasas. Los break-even de inflación, que el grafiquito del medio habla de que la inflación, que es la celeste, a más corto plazo subió un poquito, producto del impacto que podrían tener las tarifas, pero la roja, que es más a largo plazo, 5 años, 10 años, está bien anclada a niveles de 2,20, incluso bajando en el margen. Así que no ha pasado mucho con el tema tarifario. Y por otro lado, aquí tenemos en el último gráfico, en la mano derecha, las tasas de política monetaria de la Fed Fund Rates, que es el azul, y por otro lado el acumulado de lo emergente. ¿Por qué no importa esto para Chile principalmente? Porque si la Fed baja tasa, acá en Chile probablemente también puedan bajar las tasas rápidamente. Bueno, y lo emergente ni hablar. Y bueno, están bastante alineados y yo creo que todos los emergentes están un poquito esperando las señales de la Fed para ellos poder bajar tasas. exacto, de hecho se ve ahí cierta correlación, pero siempre manteniendo, digamos, un premio ahí los emergentes por sobre las tasas de la Reserva Federal. Y bien interesante también el grafiquito del medio de las expectativas, digamos, de inflación que está viendo el mercado.
Y acá ya entrando en valorizaciones, por ejemplo, de los Treasury 10 años, que el benchmark que todos usamos en la renta fija como base, en el gráfico de la izquierda, y se ve que está más bien en un nivel un poquito alto, digamos, más bien el punto de equilibrio pareciera ser que está más en torno al 4%, no al 4,30 ni al 4,5%. Eventualmente, si hay una recesión, esto podría ir a 3,5 o 3%. Podría haber algo de valor acá en la toma de Treasury 10, es una alternativa interesante, se puede comprar 10 ETF de buena manera y podría ser una apuesta que me parece que es bastante interesante. En el lado derecho están los spread. Habíamos conversado en algunas presentaciones anteriores de que encontramos, y nosotros lo hemos comentado a nuestros clientes, que los spread estaban muy ajustados, no nos gustaba mucho, era un riesgo. Cuando los spread está muy ajustado significa que el premio por riesgo que se paga muy bajo. Y en el fondo, cuando esto se deteriora, los precios de la renta fija se deterioran también. Y lo que hemos visto este último mes y medio, 2 meses, es que ese spread ha levantado algo, pero todavía en niveles marginales. No nos gustan mucho los spreads, en verdad. Las bases sí, como se menciona. Pero bueno, igual los spreads ya con esta subida quedan un poquito menos caros de lo que estaban y no pasan a ser atractivos, pero por lo menos pasan a ser eh, menos poco atractivos de lo que estaban hace un mes atrás. Exactamente. Bueno, ahí bajando un poquito esto, digamos, que estabas mencionando, claro, con los spreads tú te refieres básicamente a instrumentos de deuda que tengan un poquito más de riesgo que lo que es el bono de gobierno, ¿no es cierto? Y con las bases Así es, a gobierno, ya. así Ahí es. para los no tan expertos para que entiendan y claro, en el fondo cuando hay problemas económicos los spreads tenderían a subir porque básicamente lo, son menos atractivos este tipo de instrumentos que tienen más riesgo que uno gubernamental que sería como una protección, ¿no? Exactamente, muy, muy bien dicho eso es. Pues a grosso modo hay que fijarse como en las bases, que son los 3 y 10, y los spread por otro lado. Son como no lo único, pero de las grandes variantes a la hora de invertir en renta fija. Claro, y básicamente viendo ahí como la variable riesgo de crédito, que es la que estamos Exacto. mirando. Perfecto. Esta tablita es bien interesante porque muchos hablan de que los treasury, los bonos tesoro americanos han subido mucho porque los chinos y el resto, precisamente los chinos, han estado botando sus tenencias en tesoros americanos. En el gráfico o en el cuadrito de la izquierda, Who Holds US Debt, aparece ahí abajo en forma muy pequeña la ponderación que tiene China o la cantidad de treasuries que tiene o de bonos del tesoro americano, deuda americana, o deuda americana, bien dicho, y es del orden del 2%. De hecho, Japón tiene más, tiene 3%, UK tiene 2%. Eh, y otros países, el resto, tienen como 15%. En realidad, la gran mayoría de las tenencias de la deuda americana lo tienen los mismos americanos, ¿ya? Vía fondos mutuos, fondos de pensiones, que distintas entidades, con el mismo gobierno. Entonces, el hecho que hayan subido, que hay una corrida porque todos están votando bonos del Tesoro americano, no pareciera tener mucho asidero. En el de la derecha ya se ve más por país. Ahí China pesa ya un poquito más, pero también no es ni siquiera el más grande. Está en la pelea con Japón y UK. Y ahí se ve un montón de países, entre medio ahí no se ve mucho, pero ahí abajito se ve Chile con una ponderación también de participación de deuda americana. Pero en definitiva, el problema de si el Treasury sube porque todos lo votan, porque está todo en contra de Trump, no, aunque fuese así, no tiene mucho asidero. La deuda americana principalmente la tienen los mismos americanos. Exacto, de hecho ahí hay un buen porcentaje que tiene, digamos, la misma Reserva Federal digamos, entidades financieras. Y bueno, Chile ahí tiene bien poquitito, así que tampoco podríamos tener Como en algún la tipo de aguja, negociación por ese lado. Bien complejo. como en la aguja ahí. Claro, no tenemos mucho poder ahí de negociación por tenencia. Bueno, cuéntanos de qué se trata esto. Y acá pasamos ya a Chile. Estamos viendo un poco lo que ha pasado con la inflación en Chile, que ha venido bajando, convergiendo más a la baja. De hecho, el mes de abril fue 0,2 el IPC, se esperaba 0,3. Y las compensaciones inflacionarias ya están en niveles, en este caso me parece que a un año están a niveles de 3%. O sea, también han convergido muy a la meta. Entonces, cuando acá empezamos a planificar qué tipo de inflación vamos a tener, es razonable pensar de acá en adelante en inflaciones del 3. Muchos se confunden de repente porque se habla de inflaciones de 4, 4,5, pero esos 12 meses hacia atrás. Mirando hacia adelante, que es lo que realmente importa, las compensaciones están más bien en 3,
3,20 o 3,5 hacia abajo para todos los pronósticos. Claro, y eso es bastante importante, explicarlo así rapidito. Claro, cuando uno ve los datos de inflación, son los datos que ya nos ha ido mostrando el INE, pero básicamente es mirando siempre hacia atrás. Y estos son instrumentos derivados, que no vamos a entrar en ese detalle, pero que básicamente quieren mirar la inflación hacia adelante. Y ahí es donde se estaría viendo que ya no, que va a converger la inflación al 3%, porque de hecho el último dato nos dio anualizado un 4,5 más o menos, si no me equivoco. Entonces, digamos, Claro, debería caer bastante, de una forma, digamos, bastante importante la inflación a 12 meses. así es. Eso es lo que quería ir pasando. Pero eso ya se sabe, digamos. Obviamente la gente se enreda, pero ya se sabe, por eso las compensaciones inflacionarias y los precios ya están ajustados a esta inflación de 3. Perfecto. Claro, y ahí es importante eso que, claro, hay que estar siempre mirando y el mercado financiero mira hacia adelante. Claramente muchos hacen pronósticos de cuál va a ser el corredor de la TPM, o sea, hacia dónde va la tasa política monetaria chilena. Y súper en resumen, lo que se espera en general es de que haya en unas 2, 3 bajas este año y que converja al rango de, no meta, sino que más bien al rango histórico o el rango neutral, que es del orden del 4,5-4%. Así que deberíamos ir convergiendo a ese nivel y si las inflaciones acompañan, tiene que ser bastante más rápido de lo que estábamos esperando antes. Así que 2, 3 bajas de tasa para estacionarse en niveles de 4, 4,5, más o menos, es lo que uno esperaría de la tasa política monetaria. Eso tiene mucha importancia para el nivel de precios de los depósitos a plazo. ¿Ya? De ahí lo vamos a ver y vamos a bajar este dato para que se lo recuerden en la cabeza. Perfecto, claro, porque muchos de repente ven estas tasas del Banco Central, que básicamente esta tasa de política monetaria, y se confunden con otras tasas que existen en el mercado. Y ahí es importante después ir explicando eso y que a lo mejor nos puede ayudar a desarrollarlo, Daniel, para que la gente entienda que, no sé, pues hay distintas tasas en el mercado y que a lo mejor dependen un poco de esta, pero hay otros factores que nos pueden ahí ir influyendo. Y ahí de repente como se produce cierta confusión. Pero igual es una tasa, digamos, como tú dices, importante y mandatoria, digamos, para un poco digamos, los niveles de tasas del resto del mercado. Así es, sí. Acá está, bueno, en línea con lo que hablamos recién, la tasa política monetaria, que es la roja, versus la tasa de interés de captación. En el fondo, lo que quiere decir este gráfico es que los depósitos a plazo, en general, van muy anclados, sobre todo los de corto plazo, van anclados con la tasa política monetaria, o sea, van a ir muy en línea. Entonces, si hoy día un depósito a plazo está rentando, qué sé yo, ahí lo vamos a ver, pero en la vecindad, no sé, el 0,30 o del 4,5, de eso ir 5, debe ir bajando en tándem con la tasa política monetaria, si esta baja, que es donde lo que estamos viendo que debería pasar durante el transcurso del 2025. Claro, y de hecho ya estamos viendo que independiente que el Banco Central mantuvo la tasa, pero la tasa está de captación, que es la tasa, digamos, que, que se van viendo los depósitos a plazo, eh, ha ido bajando. O sea, el último dato tuvimos un 4,61 y ahora van 4,55 y se está, digamos, como tú dijiste, poniendo en precio estas expectativas de baja a futuro. Así es. Acá tenemos un Acá poco sí, el detalle de los depósitos a plazo. esta te la dejo a ti, Ulises. Esta tablita tú la confeccionaste, cuéntanos ahí, porque tú hiciste este estudio, y un poco para hacernos la idea en qué están los DAP a 30 días. Sí, bueno, esta un resumen, digamos, de las tasas que están en los distintos instituciones o bancos de depósitos a plazo a 30 días, que es básicamente como un benchmark o lo que mira harto la gente, por un tema que, claro, muchos saben que el depósito a plazo a 30 días tienes que dejarlo ahí 30 días y buscan, digamos, ahí depósitos no tan de 3 meses, qué sé yo, y es uno de los instrumentos más usados. Y ahí, en resumen, van las tasas desde el 0,46 mensual hasta el 0,3, que ahí justamente ahí la diferencia, digamos, de tasa de depósito a plazo, para que la gente también lo entienda, es según el riesgo que se percibe de la institución financiera. Ahí hay un spread, digamos, de riesgo, y por eso a lo mejor instituciones como Banco Internacional pagan un poco más que Banco Santander o Banco de Chile, que se entiende son dentro de los dos más grandes de la plaza, y por balance, digamos, por espalda financiera, son de los más seguros. Ya, Yo quiero hacer un alcance ahí porque nos llegan muchos clientes que realmente tienen solo depósito a plazo internacional, de Ripple, consorcio, de esos tres que pagan harto efectivamente, y tienen como la idea de que son ultra seguros porque son depósitos a plazo.
Y la verdad es que no, tienen riesgo bastante alto. Son bancos que en verdad pueden caer. La clasificación de riesgo no es muy grande. Si compra o invierte solo en uno de esos bancos, no tiene diversificación. A mí me parece que esa tasa es totalmente insuficiente para el riesgo que se corre. O sea, para tener una porción del portafolio puede ser, pero si uno quiere estar tranquilo y seguro, eso no es el lugar para estar, bajo ningún punto de vista, ¿ya? Capaz que uno podría tener de todos los bancos y un 10-20% en esos International Ripple Consorcio, pero quiero recalcar que el riesgo de tener esos depósitos es alto y el premio me parece que es bajo, ¿ya? Porque nos llegan muchos clientes que tienen estos depósitos y creo que hay alternativas mejores, ahí lo vamos a ver, pero con diversificación, con clasificaciones de riesgo también parecidas, que al final pagan incluso más que eso no, y uno puede diversificar, no quedarse solamente activado en un banco que tiene una clasificación de riesgo bastante más baja que los otros. Sí, de hecho, bueno, ahí hay también hay varios puntos ahí y tal como mencionaste, claro, estos bancos tienen menor clasificación de riesgo o tienen un riesgo más alto, por decirlo de otra forma, y por eso en el fondo se le exige, digamos, un poco más de tasa. Bueno, en el gráfico al lado vemos un poco el mismo resumen y un poco el promedio y cuáles están sobre, digamos, un poco el promedio y cuáles están bajos, pero lo que dices tú, Daniel, es súper clave. O sea, los depósitos a plazo no son un instrumento seguro, no digo que no, pero tienen un riesgo de contraparte o contra la institución que muchas veces la gente lo omite y no es tan así, porque básicamente ahí tú estás en patrimonio, digamos, en conjunto con el banco y hay otros instrumentos que, por ejemplo, a lo mejor los que tú vas a mencionar, que son fondos o cosas por el estilo, que también son patrimonios separados, por lo tanto también ahí hay otro tema que se mitigan Sí. riesgos de contraparte en caso de posibles problemas que no son muy típicos, no es como el escenario esperado, pero pueden pasar siempre. Claro, pero el profesor Bonifaz lo comentó por ahí en, en una de sus buenas entrevistas, que comentaba que en el fondo tú le estás prestando plata al banco Exacto, directamente, y por lo mismo el riesgo que hay ahí es bastante alto, ¿ya? Entonces, no hay ninguna, la garantía estatal es bien baja, o sea, cuando ya los montos son mayores no cubren en absoluto el potencial pérdida. Así que tener mucho cuidado, no confundir que el instrumento, el depósito a plazo es seguro y trasladar eso a que todos los depósitos a plazo son seguros, ¿ya? No es el caso. Así que ojo claro. con eso, quiero poner ese disclaimer para que la gente aprenda y lo tenga claro a la hora de invertir y no estar pensando que tiene algo ultra seguro porque se llama depósito a plazo. O sea, yo creo que un depósito a plazo de Santander, de Chile, BCI, los bancos más grandes del Estado sí son ultra seguros, pero me parece que los de Internacional Ripple Consorcio no. O sea, por lo menos no tienen nada que ver con esos otros. ¿Ya? Así de claro. Exactamente, no, sí, totalmente. Y si no me equivoco, son 200 UF en un banco lo que te cubren y 400 UF en el sistema bancario. Entonces, y como le digo, vuelvo a repetir, eso no está en patrimonios separados como otro tipo de instrumentos, así que ahí hay que tener ojo con esos riesgos de contraparte que existen en los depósitos a plazo y por eso existen esas diferencias de tasa. Claro, 200 UF, para que se hagan una idea, son 7 palos, más o menos. Así que eso te devuelven. Claro, o sea, Bueno, acá redondeando en 15 en el sistema financiero total, claro, pero en caso de un colapso, o sea, como, exacto. Bueno, acá están las tasas de de los BCU y BCB, que son los bonos en UF del gobierno del Banco Central y bonos en UF, en pesos del Banco Central, pesos y UF del Banco Central. Y yo te diría que en términos generales mi visión acá es que los precios de estos bonos en UF, en pesos en general, están en precios razonables. Para que se hagan la idea, en pesos están a niveles de 5,80. Si eso uno compara uno corporativo con un spread de 0,8, 1%, está hablando de 6,8 menos la comisión de los fondos, está hablando que en el fondo uno podría estar invertido en renta fija tradicional y utilidades que oscilarían entre el 5,5 y 6,5 anual, nominal, ¿ya? Eso para que, independiente si UF o peso. Entonces, eso es más o menos lo que está arriba de la mesa hoy día, esa es la coyuntura de tasa, y eso involucra o supone una inflación implícita que se saca a través de vía papeles del orden del 3,20%. Entonces, eso es lo que hoy día está. Me preguntan a mí, ¿eso es barato o caro? ¿Es una buena inversión o mala? Me parece que está en un precio ajustado, ok. No me parece ni muy bueno ni muy malo. Me parece una alternativa decente, por decirlo de alguna manera. Hay mejores, pero no me parece tampoco mala esta. ¿Ya? otra cosa, o sea, lo mencionaste, pero un poco recalcar, creo que importante lo que mencionaste antes de que a un año las expectativas estaban ancladas prácticamente en el 3% y acá se ve que en 10 años
también las expectativas están más o menos ancladas en el 3%. Por lo tanto se ve que está como muy en línea el mercado con lo que quiere el Banco Central y por lo tanto al parecer, digamos, tienen mucha confianza en lo que está proponiendo el Banco Central, digamos, en su política monetaria. ¿O estoy equivocado, digamos, en esa interpretación? No, no, está perfecto. Al final, todo se va ajustando, el mercado, el Banco Central, las expectativas de los agentes, todo al final se va ajustando y la realidad obliga a ajustarse al que no, aunque uno no quiera, digamos. Así que sí, efectivamente se están todos mirando de reojo al final de cuentas, Claro, intentando llegar al consenso de dónde está el precio y cuando hay discrepancias lo que se hace, bueno, no el Banco Central, pero el resto es apostar, invertir y ver dónde pueden sacar valor según la diferencia de visiones. perfecto. Y acá, cuéntanos. Acá, súper en corto nomás, que esto es el tema de cómo están los spreads a nivel local. Hay gráficos ahí que se ve triple B, de A, doble A, también spread corporativo contra spread bancario. Y un poco en línea con lo que pasó, lo que está pasando afuera, están bastante ajustados. Algo han subido en el último mes, pero en realidad también son spreads que están bastante apretados. Entonces eso en definitiva, para los que compran renta fija no es una buena señal. O sea, los que tienen fondos mutuos de renta fija tradicionales, UF largos, corporativos, tienen distintos nombres nominales, podrían sufrir algún tipo de pérdida de capital que podría hacer que esa rentabilidad del orden del 5,5 a 6,5 pudiese ser un poquito más tirado al 5 si es que eso se trasuntara. Entonces, me parece que hay un riesgo, un pelito de riesgo en esa inversión. Nada terrible, pero de nuevo, a la hora de decidir hay que tenerlo en consideración y comparar con otras alternativas de inversión que hay. Claro, y justamente eso que menciona es súper importante porque siempre hay que tener, cuando uno arma o compra una posición o tiene un portafolio y quiere agregar algo en el portafolio, siempre tiene que tener esa relación de riesgo-retorno que hay que tener, digamos, la información y las alternativas, digamos, sobre la mesa para poder tomar buenas decisiones. Así que es súper importante, digamos, tener toda esta información en la parte de la renta fija. Y acá particularmente pusimos este gráfico que tiene que ver con el mundo de las facturas, pero en realidad el crédito de la deuda alternativa, más bien, que hoy día se ha posicionado viene creciendo con mucha fuerza. Nosotros nos gusta muchísimo, creemos que es una tremenda alternativa de inversión en la parte de deuda conservadora, renta fija. Y acá uno puede obtener rentabilidades del orden, hoy día del orden del 0,65, 0,70, entre 0,60 y 0,70 mensual, que eso es más o menos el 8 anual, que supera en unos 200, 150 basis points o por ciento a la alternativa de antes, a los depósitos a plazo y a la deuda corporativa, digamos, en UF o peso. Entonces yo creo que acá hay obviamente manejando bien el riesgo y con buenos fondos, con buenos managers, esto es una alternativa que a nosotros nos gusta mucho y que uno puede tener rentabilidades bastante superiores a lo que genera en otros lados y con riesgo, por ejemplo, a mi juicio, esto es una opinión, comparado al riesgo, no sé, de tomar solamente un depósito a plazo en internacional, consorcio, replay, me parece que acá puede ser incluso menos el riesgo por la diversificación, por la liquidez, por lo corto que son los créditos, facturas que están detrás, por los colaterales que tiene la deuda privada. Entonces, es una manera que al final te pagan casi 2-3% más al año y debatible o no, bien manejado creo que tiene hasta menos riesgo que tomar, por ejemplo, lo que les comentaba antes, un depósito a plazo de un solo banco, por ejemplo. Así que bien interesante, los dejamos invitados si es que este tipo de alternativas por rentabilidad les llama la atención a que nos contacten a mí, a Ulises, a THX Capital y podemos ayudarlos a escoger estos fondos y armar estos portafolios. Así que está esa invitación. Exacto, y esto en el fondo que este tipo de instrumentos va siempre en la parte como activo alternativo que tienen los portafolios, lo cual está como bien de moda y se ha escuchado bastante ahí, Daniel, por lo tanto, creo que ha sido una alternativa que ha ido creciendo mucho durante el tiempo y de hecho se habló también que grandes institucionales y también, por ejemplo, Family Office o todas estas, digamos, agentes de grandes patrimonios están migrando mucho hacia ese tipo de deuda más que la deuda tradicional. Justamente es por lo que mencionabas y también ahí lo que yo puedo ver en el gráfico es que la, la tasa, digamos, de estos instrumentos, independiente que viene con una cierta correlación a la tasa base, siempre mantiene, digamos, un cierto spread o una cierta diferencia positiva sobre lo que es la base. Entonces, ahí, digamos,
creo que en momentos de riesgo, en momentos de bajas de tasas, ha seguido rentando bien. Así que eso también creo que es bien importante, ¿no es cierto? Sí, yo ahí bajarlo a lo más simple. Hoy día un depósito a plazo, si está en promedio, o un money market, está en promedio 0,39, 0,35, no sé, depende el money market y el depósito a plazo, eso debe seguir bajando algo más en el margen. Esas son las conclusiones. Esto no, y se debe mantener niveles de 0,60, 0,70. Entonces la diferencia pasa a ser prácticamente el doble. Y entre rentar 4%, que es prácticamente la inflación más 1%, según lo que vimos recién, o 0,5%, depende de la inflación, que en el fondo es empatar, es mantener el valor del dinero. Acá uno puede no solo mantener el valor del dinero, sino además agregar un valor adicional, y eso obviamente en el tiempo se compone y da un tremendo resultado en los portafolios. De hecho, un 8% en 9 años, siempre lo comento, es duplicar el patrimonio. Entonces, vale la pena tomar estas decisiones cuanto antes y sacarle punta al lápiz, como decimos, y rentar lo más posible. Siempre en un ambiente o en fondos de buena calidad, bien diversificados, entendiendo bien el activo que uno está comprando, pero bueno, se puede. Es un mercado que ha crecido mucho y nosotros lo utilizamos muchísimo, la verdad, y nos da excelentes resultados. Así que dejamos invitado al que quiera, en el fondo, aprovechar de acercarse a este tipo de productos que hoy día cada vez son más preponderantes en las carteras de los inversionistas. Exacto, y bien interesante eso que mientras van a seguir bajando por todo lo que vimos los depósitos a plazo, este tipo de instrumentos mantienen, digamos, cierta rentabilidad, por lo tanto yo creo que se ponen más atractivos en el tiempo. Así que muchas gracias Daniel, tremenda presentación, la verdad es que yo creo que mucha gente va a aprender un montón con esto, a lo mejor van a tomar la decisión a salir de ciertos depósitos a plazo o cierto tipo de instrumentos y explorar ciertas alternativas que podrían tener un mejor resultado en sus inversiones, en su portafolio y en el fondo, en simple, que les renten más luquitas al final del día. Así que la invitación, como siempre, es a que si quieren conocer esta alternativa, agenden una reunión. Voy a dejar los links justamente abajo y también, por supuesto, como siempre en el video, pedirles que hagan un like, compartir a quien le pueda servir y también que hagan todos sus comentarios con dudas, porque igual los vamos a estar respondiendo en caso que tengan dudas de que no entendieron algo, quieren, no sé, cualquier cosa, vayan haciendo los comentarios y nosotros vamos a estar ahí respondiendo durante la semana. Así que muchas gracias, que estén bien. Gracias, Daniel. Nos vemos hasta la próxima. Excelente. Chao, chao. Chao.